¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Reyes de la Conversa. Hoy nos volcamos de inmediato en lo que es la actualidad, en una semana golpeada por las informaciones negativas que nos llegan en torno a la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Les tengo que contar que ya ustedes están viendo ahí, los que nos están siguiendo por YouTube, a nuestra entrevistada de hoy, Elia Molina, ex ministra de Salud del gobierno del presidente Michelle Bachelet y actual decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. Elia, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en Reyes de la Conversa. Bueno, aquí estamos bastante preocupados por la situación de la pandemia. También yo estoy media aislada porque estuve con el senador Osandón en un matinal hace unos días, así que preocupada, pero tranquila y haciendo lo que hay que hacer y con harto interés también en participar en programas como el tuyo que tienen acceso a la población general, porque creo que igual muchas veces la comunicación por televisión es un poco ambigua, compleja, y creo que hay que dar información lo más asertiva y lo menos sesgada posible. Y se agradece en ese sentido. Elia está en cuarentena porque estuvo en contacto, no sabemos si estrecho todavía, con el senador Sandón, ¿no es cierto? Uno de los senadores que ya está confirmado con COVID, estuvo en el estudio de Canal 13, usted con él el otro día. Por lo tanto, bueno, tenemos que decirle a la gente que este programa se estrena el jueves de esta semana, pero lo estamos grabando el día martes, y hace muy poquito el ministro de Salud, ahora en la mañana, ha dado, Elia, el peor informe en lo que va de la pandemia en nuestro país en estos 2 meses, con 31 nuevos fallecidos hasta este día martes, y más, ya superamos la barrera de los 3.000 contagiados nuevos por día. Estamos en el pic, Elia Molina. ¿Cómo ve usted la situación esta semana en nuestro país? Bueno, la veo con preocupación, pero lo tenía absolutamente claro que así va a ser la evolución, porque la verdad es que la curva no normal de una epidemia de esta naturaleza, cuando no hay vacuna, cuando no hay tratamiento, frente a un virus que hasta cierto punto es desconocido. Acuérdese usted que el primer caso partió el 31 de diciembre del 2019, o sea, estamos hablando de un virus que se conoce hace menos de 5 meses, que todavía hay mucho por investigar y para contestar muchas preguntas que tenemos, que no tenemos respuesta. En todo caso, no estamos en el pic, ni lejos, ni cerca del pic, perdón. Estamos, diríamos, en la mitad de la curva de ascenso, creo yo. El pic se va a dar cuando baje más la temperatura, probablemente en un mes más, una cosa así. Vamos a ir aumentando los casos. Ahora, es posible que la cuarentena, que para mi gusto partió un poco atrasada, pudiera frenar un poco la curva de crecimiento del número de contagiados, pero las cuarentenas deben ser muy preventivas y se tienen que hacer antes que empiecen a subir los casos, porque los casos que estamos viendo hoy día son de hace 15 días, de hace 14 días. Entonces, vamos a ver en 15 días más si hay algún efecto de esta cuarentena. Yo creo que algo va a haber, pero cuando la cuarentena es un poco tardía y ya hay demasiados casos, es difícil parar la curva. Por eso insistíamos tanto en cuarentenar, para aplanar la curva y para evitar lo que ya está pasando en los servicios de salud. Usted puede haber visto hoy día lo que está pasando en el Hospital San José, en el Hospital del Pino, donde ya hay ambulancias haciendo cola con pacientes por horas, por todo el día. Entonces, esa es una situación de colapso que hasta ahora probablemente no tiene consecuencias, pero esto tiende a aumentar. Se nos fue la comunicación. Justo se nos fue la comunicación, se nos perdió la comunicación en un lapso de tiempo, y alcancé a retomar con usted cuando hablaba de colapso. Me llama la atención que usted diga que no estamos ni siquiera cerca del pic de la pandemia. En España, en el peor momento del pic en ese país, nos enfrentábamos a entre 7.000 y 10.000 nuevos casos diarios positivos. Hoy día martes estamos en más de 3.000 casos positivos. Por lo tanto, asumo, en base a esa comparación, obviamente guardando las proporciones con la cantidad de habitantes de cada país, que la situación se va a poner muy complicada en las próximas semanas. Se va a poner muy complicada sobre todo porque no va a haber espacio en el sistema de salud para poder hacernos cargo de todos los pacientes graves que van a requerir camas de UCI. Usted sabe que esta epidemia, este virus, el coronavirus que produce la enfermedad que se llama COVID,
COVID-19 es un virus que es su hábitat natural donde se reproduce más rápido con el frío. ¿Ah? Por lo tanto, en la medida que va bajando la temperatura, vamos a tener y vamos a ir avanzando hacia el pic. Pero ya hay un número suficientemente grande de casos en la comunidad, de manera que es muy difícil hoy día frenar la curva y aplanarla. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, usted mencionaba la implementación de cuarentenas, ¿no es cierto?, más rígidas, tal vez. ¿Cómo aplanamos esa curva, Elia Molina? Mire, las curvas se aplanan cuando todavía no está tan aumentado el número de casos. ¿Ah? La forma más correcta epidemiológicamente de parar una curva es que cuando empieza a subir, pero antes que llegue a un número inusitado de casos, cuando empieza a subir, se hace cuarentena para poder evitar que al mismo tiempo se contagien muchas personas. La cuarentena no significa que no nos vamos a contagiar los que tenemos que contagiarnos, pero la idea es que se vayan contagiando de a poco para que el sistema de salud se pueda hacer cargo de los graves. Este virus produce solo un 25% de los que están contagiados tienen síntomas. De ese 25% que tiene síntomas, solamente un 5% llega al hospital. Los otros son síntomas moderados, leves. Entonces, el 5%, pero igual, cuando ya estamos con más de 3.000 casos, el 25% son muchos casos y el 5% del 25% son muchos casos. Entonces, el problema hoy día es ver en qué medida somos capaces de hacer de verdad la cuarentena para, si no aplanar la curva, al menos frenarla un poco. ¿Cuánto es el porcentaje del país que usted cree que nos vamos a contagiar? Me imagino que usted maneja... 70%. ¿Perdón? Como el 70%. Eso va a ser efectivo. Y claro, porque se había visto mucho que el 70%... Eso es lo que pasa en todas las epidemias, no es ninguna idea de alguien, es lo que pasa, porque para que la epidemia se empiece a bajar y a quedar prácticamente, puede que queden algunos, que se siga contagiando algunos casos, pero ya no es una epidemia prácticamente, es cuando el 70% de la población ya está inmune. Cuando el 70% de la población está inmune porque se contagió, eso hace de que el virus ya no encuentre huésped, ya no encuentre personas a quien contagiar y se empieza a ir porque el virus solamente vive dentro de la célula humana. Entonces, si no hay células humanas, el virus no se puede reproducir y se empieza a agotar la epidemia. ¿Y cuánto debiéramos ver en plazos de tiempo que ese 70% de la población produzca la inmunidad o, por ende, también se haya contagiado? ¿Cuándo debiera ser, considerando que se vienen los meses de frío? Mirando lo que ha pasado en otros países, porque la verdad que muchas de las preguntas no tienen una respuesta definitiva, no tienen una respuesta absoluta. ¿Por qué? Porque no sabemos si el virus se va a comportar igual que en Italia, en España o en Corea del Norte o del Sur, porque somos distintos climas, distinta latitud, distintas etnias, distintas culturas. Entonces, pero siguiendo los patrones que siguen las epidemias habitualmente y lo que ha pasado en otros países, son 3 meses más o menos para poder tener empezar a bajar la curva. Desde ahora, desde mayo. No, desde que empieza la epidemia, desde marzo. Marzo, abril, mayo, junio, diría yo, 4 meses, donde probablemente vamos a tener a mediados de junio un pic. Ok, a mediados de junio. Ahora, uno nunca sabe el día del pic, solamente puede decir que estuvimos en pic cuando empieza a bajar. Cuando empiezan a bajar los casos, no un día, sino que permanentemente, entonces uno dice, el pic fue la semana pasada con tantos casos, ahora empezamos a bajar. Ahora, de acuerdo al comportamiento del coronavirus, va a haber el pic cuando estén las temperaturas más bajas, ¿ya? Y por eso muchos de los salubristas estuvimos siempre dando señales de que debería cuarentenarse la región metropolitana, entendiendo todos los riesgos que tiene, porque usted ve lo que está pasando, la gente está asustadísima, no tiene plata,
tiene comida, no tiene seguridad ninguna de qué va a pasar al día siguiente. Y eso genera muchas posibilidades de que la cuarentena no se cumpla. Si la cuarentena no se cumple, nosotros vamos a tener muchos más casos al mismo tiempo, ¿ah? Muchos más casos graves en la misma fecha. Y eso es lo grave. Si lo grave no es contagiarse, lo grave es que el sistema de salud no pueda responder a un número demasiado grande de casos graves. Y eso ¿Cómo vamos a tener? Está pasando. Ya está ¿Cómo pasando. se va a cumplir la cuarentena? Está pasando, lo estamos viendo ya, ¿no es cierto?, desde esta semana, Elia. ¿Qué le pasó cuando vio las imágenes de protesta de la gente en el bosque durante esta semana? Bueno, la verdad que yo, con la experiencia que tengo, yo me la esperaba. ¿Ah? Si no se tomaban medidas urgentes, rápidas, inmediatas, no, las necesidades de las personas no resisten la burocracia. ¿Ah? No resisten todo lo que tiene que pasar, que por la Contraloría, que por acá, que por allá, para poder pagar un bono. Entonces, anticipatoriamente, porque uno como médico salubrista está acostumbrado a pensar antes, o sea, a ponerse en el lugar antes que pasen las cosas. Sí. Hay que ser anticipatorio. Entonces, si sabíamos lo que venía, porque se sabía lo que venía, no es ninguna novedad, se lo han dicho todos los asesores al gobierno, sabíamos lo que veníamos, entonces todas estas ayudas deberían haberse transferido con tiempo al municipio y el municipio hacerse cargo de las necesidades reales de la gente, porque ellos saben dónde están los más vulnerables, dónde están los adultos mayores, dónde están los inmigrantes que viven más hacinados. Eso lo sabe el municipio, no lo sabe el ministro de Hacienda, no lo sabe el presidente de la República. Entonces, ¿qué pasa? Que este atraso y este gap que va a haber de tiempo entre que lleguen las soluciones, que aunque sean insuficientes ayudan, resulta de que se está produciendo esto y yo creo que es una emergencia, y es una emergencia desgraciadamente que se podría haber evitado teniendo anticipatoriamente los recursos ya dispuestos para cuando esto pasara. Si esto es todo prevenible, los matemáticos han hecho modelos. Es verdad que los modelos no necesariamente reflejan a la realidad exactamente, pero hay modelos matemáticos que han dado, todo esto que está pasando estaba predicho. Entonces, sí. ¿Por qué no hacer las cosas antes que pasen y evitar entonces el susto, la agresividad que se genera en las comunidades cuando están inseguros de qué va a pasar mañana? En ese sentido, estas medidas pudieran haberse, estas consecuencias podrían haberse previsto antes. ¿Usted cree que estamos a puertas de un nuevo levantamiento social, de un nuevo estallido social, Elia, en las condiciones actuales en las que estamos inmersos en una pandemia que no nos había tocado vivir? Yo creo que el estallido social nunca paró. Yo creo que obviamente que la epidemia generó un recreo, podríamos decir, una bajada de actividad por razones obvias, sí. Pero sí. En el fondo lo que siente la gente, la impotencia, se va a acrecentar en la medida de que la inseguridad se apodere más aún de la población y se sienta con más fuerza la inequidad y la falta de recursos para los más necesitados, para los más vulnerables, que con lo cual hacemos todos gárgaras y con todos estamos hablando permanentemente de los más vulnerables, pero si estamos tan conscientes de la vulnerabilidad social, tenemos que ser anticipatorios, tenemos que ser absolutamente concretos. No sirven los discursos, no sirven las buenas intenciones, no sirven lo que dice ni la oposición ni el gobierno. Lo único que sirve es lo que puede hacer el nivel local, entiéndase municipio, directamente con las personas en el día a día. Lo único que puede bajar el nivel de frustración de la población tiene que ser una respuesta inmediata del Estado, no como una dádiva ni como una limosna, es un derecho. Si el Estado declara una cuarentena, el Estado también tiene que ser garante de que los ciudadanos, no hay de primera, ni de segunda, ni de tercera, todos los ciudadanos que lo requieren tengan el alimento, el combustible para cocinar, la luz prendida, o sea, cosas básicas. No estamos hablando que la gente ahorre en este periodo, nadie ahorra, todos hemos perdido, todos estamos en condiciones
Yo tengo un hijo actor, por ejemplo. Tengo ¿Ya? un hijo actor que no trabaja prácticamente desde octubre, que no tiene ningún ingreso porque él trabaja, es improvisador, es muy bueno, pero todas sus Sí, fuentes laborales están sí, totalmente paralizadas. Entonces sí. una persona que no está en la lista de los más necesitados porque nunca se inscribió en nada y nunca ganó mucho, pero ahora no gana nada. Pero tampoco está entre las Claro. personas que van a recibir un bono, nada. Hay muchas personas que, Efectivamente, la clase media también, ¿no es cierto? También se ha visto muy, muy afectada por la por crisis eso te digo, pero no social. califica, no califica, no Califica. califica. Hoy, Entonces, como no califica, no le van a dar un bono, pero en ese caso el municipio sí tiene que tener eh, respuestas para aquellos que no están teniendo ningún ingreso hace mucho tiempo. O sea, en sí, el caso el día de mi hijo, conversábamos que lo que pueda decir la oposición, personeros de gobierno, necesitamos soluciones urgentes y rápidas, ¿no es cierto?, para la población más vulnerable y más afectada por la crisis social producida por la pandemia también. Pero en ese sentido, ¿cómo toma usted? ¿Qué le pasa cuando escucha las declaraciones de la senadora Van Rysselberghe, la presidenta de la UDI, en que pide que el gobierno se querelle contra las personas que estaban protestando el otro día en el bosque? mire, cualquier cosa me espero de la senadora Van Rysselberghe, porque una colega mía, médico, que ha visto cómo ha visto la vida real, porque cuando uno estudia medicina ve el mundo real, pueda decir esas cosas y no tenga empatía. Yo entiendo, yo tampoco quiero que haya violencia. ¿Quién va a desear la violencia? ¿Quién va a desear que la gente esté en las calles y haga barricadas y se esté exponiendo además? Porque se está exponiendo. Pero en vez de querellarse, que se apuren con la respuesta, si esa es la solución. La represión, lo único que va a hacer es que esto empiece a expandirse a muchos otros municipios y eso sí va a significar que la cuarentena no se va a cumplir y va a agravar la situación. Entonces tenemos que ser súper rápidos en la respuesta y eso, como le digo, para mí la única forma de ser rápido es traspasar recursos a los municipios. No veo otra forma. Yo no soy ministra de Hacienda, no sé nada de eso, pero sí sé del ser humano. Y el ser humano Sí. requiere tener respuestas rápidas. Bueno, Hay usted no es muchas... claro, usted no fue ministra de Hacienda, fue ministra de Salud, pero hace muy poco el ex ministro de Hacienda, Izaguirre, planteaba, ¿no es cierto?, en ese sentido el mismo mensaje, que las soluciones tienen que ser rápidas y que la inyección de recursos para los municipios debiera ser Nosotros, urgente, nosotros primaria. tenemos un grupo de trabajo permanente con el ministro Izaguirre, con el ministro Valdés, con la ex subsecretaria Janet Vega, con ¿Ya? el senador Girardi, con... ¿Y cuál es? Oiga, es un es que interesante grupo de somos, trabajo, todos somos, los nombres que usted está somos, mencionando. Pero ¿cuál es la autocrítica de ese grupo, Elia Molina, la autocrítica de la oposición, tanto en esta crisis como lo que se pudo haber hecho antes? mire, la verdad es que el gobierno actual escucha bien poco. ¿Ah? Ujú. Nosotros como grupo hemos sacado varias declaraciones, no tenemos ningún poder por lo demás, somos un grupo de técnicos, político-técnicos, que pertenecen a un partido político, que es el PPD. Todos los que tú has nombrado y los que yo nombré, somos expertos que estamos en un partido político de oposición, que ha sido una oposición totalmente constructiva, donde nuestro presidente Heraldo Muñoz ha estado permanentemente tratando de dialogar y de ser un aporte, no de ser una obstrucción. Yo ¿Pero han también, tratado de dialogar y no lo escuchan por parte del gobierno? yo creo que no, porque yo creo que ha habido, yo creo que está un poquito cambiando el tono, ¿Ya? pero ha habido, yo diría, poca escucha, porque no basta solo escuchar a un grupo asesor, que es muy bueno el que tiene el ministerio, pero que Sí. tampoco han seguido en las conductas que ha dicho ese consejo asesor, que también antes... En ese sentido, es súper interesante, porque pecó de soberbia finalmente el presidente Sebastián Piñera con su equipo, el ministro Mañalich, hace 2 meses, cuando decían que el país estaba preparado, o al no escuchar, por ejemplo, a otros expertos, más allá de la mesa técnica, que está compuesta Mire, de una forma transversal, notable, pero no escucharlos, como dice usted. ¿Ha pecado de soberbia al gobierno? mire, yo creo que escuchar es más que darle una oportunidad a alguien para que hable en un foro. Escuchar significa de verdad sintonizar con el que está al otro lado. Significa
por ejemplo, esa mesa social que tiene el gobierno, está el colegio médico, ya está bien, pero deberían haber otros colegios profesionales, porque los puros médicos y los profesores y la CUT y otras asociaciones gremiales importantes, porque ahí está la gente, ahí están los trabajadores, ahí está el pueblo. Usando términos medio... Espérate, me está sonando el teléfono, lo voy a apagar. Nomás. No te preocupes, corte nomás, sí. Son cosas que pasan en transmisiones en vivo. A mí estaban llamando por teléfono apenas hace un rato y tuve que... Estamos conversando con Elia Molina, ex ministra de Salud y actual decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. Elia. Entonces, por eso te digo, escuchar es más que dar oportunidad, que reunirse. Yo también fui invitada un día a La Moneda, claro, con el presidente, todos los exministros. Es la única vez que me han considerado para algo, pero no importa. Y no, a mí no me importa porque yo por suerte tengo la posibilidad de expresarme en los medios de comunicación y he sido bastante apoyadora del rol del Estado y del ministro Mañalich y de todo, pero siempre poniendo mi énfasis en las cosas que yo creo que no se están haciendo, porque tampoco la idea es empezar en una lucha frontal contra el gobierno, porque frente a una pandemia, frente a una situación de catástrofe nacional, tenemos que estar todos remando para el mismo lado, echando agua. El molino tiene que echar agua para un solo lado. Ahora, eso no significa que uno avala todo, pero ahí estamos para lo que nos necesiten. Perfecto. Para ir terminando, Elia Molina, y darle gracias por su tiempo acá en Reyes de la Conversa, me quiero quedar efectivamente con esa reflexión que hace en lo político, ¿no es cierto?, de que todos debiéramos remar para el mismo lado. Pero lo quiero sacar del espectro político y poner en el espectro netamente médico y en base a lo que hemos visto en las informaciones que nos llegan desde el exterior durante la última semana, con estudios bastante prometedores en Estados Unidos de una vacuna, ¿no es cierto?, para frenar la enfermedad del COVID-19 y también paralelamente con anticuerpos que se están creando para tratamientos con medicamentos. ¿Qué cree usted que va a pasar primero? ¿Que se va a encontrar la vacuna o que van a resultar efectivos algunos tratamientos que ya se están implementando, por ejemplo, como el plasma en pacientes enfermos o con algún otro medicamento? Pero hay que decir que el tratamiento con plasma no es que se haya inventado para el coronavirus, siempre Correcto. Se ha usado para distintos procesos para poder inocular anticuerpos. Es como que otra persona creó los anticuerpos porque se contagió, su sangre tiene anticuerpos, por lo tanto, si tú te enfermas y yo ya tuve la enfermedad, yo te puedo donar sangre porque mi sangre, mi plasma, va a tener anticuerpos que tú no tienes, sí, y puede ayudar a que no te mueras o no te agraves tanto. Eso es un hecho para muchas otras cosas, por lo tanto no es nada nuevo. Fármacos que se puedan ser antivirales, como tenemos para el H1N1 y para otros virus, tenemos antivirales que los matan. Hasta ahora eso está todo en investigación. Yo creo que va a salir antes una vacuna que el tratamiento, yo creo. Okay. Ahora, la vacuna ya debe estar. Lo que pasa es que una vacuna tiene que pasar por una serie de etapas, porque puede estar fases, ¿no? Claro, puede estar la vacuna en laboratorio, se puede haber probado en animales, pero tiene que pasar por varias pruebas en voluntarios humanos. Bueno, la que le mencionaba yo, efectivamente, este laboratorio norteamericano ya pasó a la fase 1 y se espera que prontamente pase a la fase 2 en el mes de julio aproximadamente. Hay que decirle a la gente que la fase 3 es la final. Y después tiene que pasar 6 meses más o menos, porque hay que elaborar la vacuna. Si una Correcto. Vez que hay que elaborarla y hay que tener un número suficiente, millones de dosis, entonces eso se demora. Mire, entre que se empiece a investigar una vacuna, que siempre se encuentra, excepto, por ejemplo, para el VIH todavía no se encuentra. Correcto. Sí, y llevamos desde el año 84 investigando, pero el virus del VIH ha sido de lo más rebelde que hay, pero sí. En general para estos coronavirus se han encontrado... Tiene primo, ¿no es cierto? El coronavirus sabemos que tiene similitudes en su genética bastante importante con otros virus, por lo tanto debiera ser transador en contra de una vacuna. ¿Cuándo debiera ser, Elia Molina? Yo creo que sí, para el próximo invierno podríamos tener una vacuna. Perfecto. Elia Molina, le quiero agradecer su compañía hoy día en esta entrevista para Reyes de la Conversa. Le dejamos la invitación extendida para más adelante porque me quedo con lo que dijo usted, que no estamos ni siquiera todavía cerca del pic, se nos vienen los meses de invierno, como recalcó, así que le dejamos la invitación extendida nuevamente para que nos acompañe más adelante. Usted como comunicador y que organiza estas conversaciones que son importantes,
que probablemente la gente puede hacer consulta. Yo no tengo ningún problema después en que usted me mande preguntas y yo se las contesto. Pero es importante que ustedes transmitan a toda la población, más allá de todo el ruido político, de todo el ruido incluso que podemos hacer los técnicos, lo único que tenemos hoy día para defendernos es el distanciamiento social. Entonces, si la gente respeta la cuarentena, tenemos esperanza de que nuestro sistema de salud se pueda adaptar, se pueda ampliar, se pueda mejorar para poder hacernos cargo. Pero si la gente no respeta la cuarentena, ningún sistema del mundo ha resistido, ha muerto mucha gente, y lo peor de lo peor es que no solamente mueren los que tenían que morir porque estaban graves y porque les tocó morirse, sino que mueren muchas personas que podrían haberse salvado, pero no había cómo atenderlas y hay que optar por dejarlas sin tratamiento. Entonces, por favor, lo único que podemos hacer nosotros, las personas que no tenemos más que rol de ser personas y ciudadanos y ciudadanas, es quedarnos en la casa y tratar en lo posible de salir lo menos posible, ni siquiera comprar lo mínimo, y estar en cuarentena, porque es lo único que puede mejorar la situación del país. Quedarse en la casa, sobre todo por aquellos que no pueden hacerlo, así que eso también es importante. Muchas gracias por su tiempo y la dejamos nuevamente invitada para más adelante, Elia Molina. Muchas gracias a ustedes. Chao, que estén bien. Chao, chao. Bueno, y así despedimos esta edición de Reyes de la Conversa. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Chao, chao.